Feliz sábado, hermano. Feliz sábado. Hoy vamos a trabajar un tema. Que se llama la mayor necesidad. Y juntos vamos a descubrir, ¿no? ¿Cuál será esa mayor necesidad? Puede ser una necesidad que sea personal, o puede ser una necesidad que tenga tu familia, o puede ser una necesidad que tenga tu trabajo, o puede ser una necesidad que tenga, ¿qué cosa? La iglesia, o posiblemente la humanidad. ¿Cuál será esa necesidad? Y este es el tema que vamos a trabajar hoy, la mayor necesidad. Yo vengo no de Biuquisa, yo soy cubano, por si se han dado cuenta. Soy cubano y yo digo que yo tuve dos vidas. En Cuba era una persona y en Argentina soy otra. En Cuba me dedicaba al cine, al teatro, al espectáculo, y en Argentina soy un hijo de Dios. Y me preguntaban, ¿no? ¿Cómo te presento? ¿Como anciano en la iglesia? Realmente un hijo de Dios. Porque de verdad que honores simplemente, como decía la canción, a ese que estaba crucificado, a Jesús. Simplemente que a ese, a más nadie. Entonces, cuando hablamos de la mayor necesidad y cuando hablamos de dónde yo vengo, es ¿por qué? Porque para mí todo tiene significado. ¿Ya? Porque vengo de las artes escénicas. La primera canción que escuchamos, el primer himno que escuchamos, es el preámbulo de este tema. Y si se quedan con ese sentir, es lo que vamos a desarrollar. Ahora, en cada placa que vamos poniendo, que voy poniendo, hay un título. Y ese título tiene, ¿qué cosa? Un significado. Porque todo lo que vamos a trabajar es muy extenso. Entonces, para poder acotar y resumir, me tomé el trabajo de ¿qué? De cada título para dar un estado. ¿Ya? Entonces, si la música tiene que ver, si cada título tiene que ver, entonces vamos a desarrollar todo el contexto entre todos. ¿Por qué? Porque es bastante largo. Vamos a trabajar con capítulo 3 y capítulo 4 de Hechos de los Apóstoles. ¿Ya? Capítulo 3, capítulo 4 de Hechos de los Apóstoles, libro de Elena de White, vamos a profundizar eso y vamos a ver también otros versículos que van a apoyar, ¿qué cosa? Que van a apoyar esta predicación. Entonces, pasamos a la próxima, por favor. La muerte de Cristo. Y si me ayudan, alguien que vaya buscando Mateo 27, 42 al 43, Mateo 27, y en Hechos de los Apóstoles, Elena de White, quien quiera leer esa cita, se lo agradecería. Leo Mateo 27. Sí. Dice: a otros salvó, y así mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, decid ahora de Jesús y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: yo soy hijo de Dios. ¿Quién quisiera leer la cita de Hechos de los Apóstoles? El sol de la esperanza de los discípulos había puesto, y la noche había descendido sobre sus corazones. A menudo repetían las palabras: nosotros esperamos que Él era el que había de redimir a Israel. Si se dan cuenta, tanto la Biblia como Hechos de los Apóstoles te ponen un lugar. ¿Te ponen el lugar de qué? De la muerte de Cristo. En la muerte de Cristo estaba dividido en dos grandes grupos. Aquellos que, como decía Mateo 27, 42, se cuestionaban y burlescamente decían si ese realmente es el Hijo de Dios, ¿por qué no desciende? Pero habían unos discípulos que estaban como decepcionados, estaban chasqueados. Los discípulos estaban como chasqueados y decepcionados. ¿Y a dónde me lleva? ¿A dónde me puede llevar este mismo contexto haciendo una alegoría?
¿A quién? A los pioneros de la iglesia adventista. Cuando vino el gran chasco, ¿cómo estaban? Decepcionados. ¿Estaban cómo? Con dudas. Estaban posiblemente preocupados porque podían correr la misma suerte de ¿quién? De Jesús. Y estaban en una situación no favorable. Al contrario, estaban en una situación desfavorable. Ponemos la segunda placa, por favor. La segunda placa. La segunda placa sigue dando contexto. ¿Quién quiere leer la cita de Hechos de los Apóstoles? Jesús había intentado varias veces descorrer el velo del futuro ante sus discípulos, pero ellos no se habían interesado en pensar en las cosas que él decía. Por causa de esto, su muerte los había sorprendido, y ellos, al recapitular el pasado y ver el resultado de su incredulidad, se llenaron de tristeza. Cuando Cristo fue crucificado, no creyeron que resucitaría. Él les había dicho claramente que se levantaría el tercer día, pero ellos, perplejos, deseaban saber qué quería decir. Esta falta de comprensión los dejó enteramente desesperados en ocasión de su muerte. Quedaron amargamente chasqueados. Dice Lucas 24, 21, pero nosotros esperamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto no ha acontecido. Y aquí si vemos un contexto de ¿qué? ¿Qué ustedes pueden intentar aquí? ¿Qué le está pasando? ¿Qué le pasó a los discípulos? No entendieron, exactamente. Hay un contexto de aquí de que no entendieron, estaban equivocados. Nuestros pioneros, ¿qué les pasó? ¿Estaban qué? Equivocados. Estaban esperando la venida de Jesús. No vino Jesús. Y estaban también confundidos, no entendieron. Había confusión. Confusión. Estamos haciendo una alegoría entre la muerte de Cristo y nuestros pioneros para llegar ¿a dónde? A nuestra iglesia de hoy. Nuestra iglesia de hoy. ¿Cómo están? Se distancian mucho de esto que estamos viendo. ¿Ustedes creen que la iglesia nosotros de hoy está al contrario como estaban los discípulos? Sí entienden en el punto en que estamos como iglesia y sí entienden lo que hay que hacer en este momento. ¿Qué ustedes creen? Como pueblo de Dios que somos todos, no porque venga de Villuquiza, prediqué hace poco, prediqué en Casero, veo mi iglesia de Villuquiza, veo mi iglesia de Casero, veo otras iglesias y veo el mismo estado. ¿Ya? El mismo estado. Lo único que cambia, ¿qué cosas son? Las personas. Pero veo el mismo estado. ¿A qué me refiero? Que hoy yo siento que nuestra iglesia está como estuvieron al inicio nuestros pioneros y como estuvieron los discípulos en ese mismo momento, que no entendían el contexto que estaban viviendo, que no lo entendían porque ellos eran más protagonistas que el mismo Jesús que había vivido con ellos por 3 años. Porque no fue ahí, Hechos de los Apóstoles, dice que Jesús se lo dijo, la Biblia te dice que Jesús les dijo claro que decía, va a resucitar. Y ellos no entendieron, pero no entendieron, como hoy nosotros no entendemos. ¿Por qué? Porque lo que tenían delante de sus ojos, ¿qué cosa era? Su realidad, sus deseos. Tenían delante de sus ojos, ¿qué cosa? Los que ellos anhelaban. No escuchaban porque era más fuerte lo que ellos tenían y deseaban que lo que Jesús les decía. Y esto es curioso. Es curioso que la equivocación, es curioso que el error prácticamente siempre radica cuando tú te centras en tus necesidades y no eres capaz de mirar hacia el otro lado. Y este es el contexto de los discípulos. No es tanto un contexto que no entendieron,
sino que ellos se pusieron con más protagonismo, tuvieron más protagonismo que quién, que el mismo Jesús que los acompañó por 3 años. Todos tenemos la escuela sabática. En la primera hoja hay una introducción que habla de un tapiz. Dirán que ese tapiz, cuando veías el tapiz, era hermoso por el paisaje tan hermoso que podía llegar un visitante y quedarse mirando los nudos, los metros cuadrados, el arte en qué lo hizo. Y cuando yo me leí eso, yo decía, pero ¿y esta imagen que me está dando este autor, a qué se refiere? Es a esto mismo, que nosotros podemos estar mirando el tapiz y no entender realmente el paisaje y en qué punto estamos en el paisaje, porque nos estamos yendo por dónde, por los detalles que no tenemos que estar. Y nos pasa como iglesia, muchas veces como iglesia, he escuchado reuniones que estamos discutiendo, ¿qué cosa? La profundidad. Y no estoy en contra de la profundidad, no estoy en contra del espíritu de profecía, no estoy en contra de nada de eso. Al contrario, yo digo, un hijo de Dios se debe despertar temprano buscando a Dios para que le dé claridad. Pero después que tú te levantas y que tú haces tu culto, es una vida de misión. Es una vida de misión. Lo que sucede es que nosotros como hijos de Dios separamos. Y no, la vida da significado cuando tú tienes una vida de misión, no un momento de comunión. Cuando tú tienes un momento de comunión, es lo que te da la fuerza. ¿Para qué? Para que tu día sea de victoria.